nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene un sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente la súplica de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa y la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Respondió Eliseo: «Que sea el heredero principal de tu espíritu». Le dijo Elías: «Es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás». Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel». Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas,
y no se separaron. Entonces dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Que aclamen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto.
y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con la lectura semicontinua del segundo libro de los Reyes, porque no leemos todo el libro, sino nos vamos a veces pasando algunos pasajes. Ahora encontramos este pasaje de Elías que es arrebatado por ese carro de fuego. Según la tradición se dice que no se ha encontrado el cuerpo de Elías, entonces en la misma costumbre, en la misma como leyenda que se hace de Elías, se dice que fue arrebatado en ese carro de fuego. Su cuerpo no se ha encontrado, por supuesto. Y se dice eso de Elías. Pero aquí el texto lo más importante que tiene es, o que es su finalidad, es presentarnos la continuidad que va a haber con Eliseo. Propiamente el profetismo no es algo que se va a heredar como le pasa con los reyes, que se va transmitiendo el reinado según los hijos, especialmente los varones, sino que es un don que Dios da. Y en este caso, la finalidad del texto es vernos que el don que tiene Elías se le transmite a Eliseo. Esa es la finalidad. Propiamente no le promete en realidad Elías que va a recibir el Espíritu del Señor, sino es algo que se lo deja a Dios, es Dios el que lo va a conceder. Y vemos que sí se realiza así. El segundo milagro que se realiza en el texto, donde toma el manto de Elías y golpea otra vez el agua para que se abra, ahí se da cuenta pues que si el Señor confirmó o ha confirmado entregarle el espíritu de la profecía a Eliseo. Elías va a ser uno de los profetas que se ve como entonces, y de ahí también surge ese momento en que él es arrebatado en el carro de fuego, que él tendría que venir para presentar al Mesías. De hecho, a Zacarías se le anuncia que va a ser padre y que tendrá que ponerle el nombre de Juan a su hijo, que va a preceder al Mesías y que tendrá el espíritu de Elías. De hecho, al mismo Juan le preguntan si él es Elías. Jesús presenta a Juan como el Elías que tenía que venir. No es tanto propiamente que sea la persona como tal de Elías, pero sí, vuelvo a insistir, tiene el espíritu que tiene Elías, o que tenía Elías, que es el espíritu de profecía. Y es el que va a anunciar, y de hecho así lo hace Juan el Bautista, anunciar y preparar los caminos para que llegue el Señor. En la transfiguración, también en el Evangelio se nos narra que se presentan Elías y Moisés junto con Jesús y los profetas del Antiguo Testamento y el gran legislador del pueblo de Israel, que fue Moisés. Elías representando a todos los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representando al que unificó y al que le dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, la profecía, pues, como vuelvo a insistir, es un don que Dios da, no es algo que se transmite de generación en generación, y aquí vemos que el Señor confirma ese don a Eliseo. Podríamos preguntarnos quiénes son los Elías y los Eliseos de este tiempo. El día de ayer escuchábamos en la predicación del que hace también el Padre, que nosotros somos los propagadores de la palabra también. Nuestra propia existencia, nuestra propia vida va a ser una proclamación de esa palabra. Entonces, al momento en que recibimos nuestro bautismo, somos también profetas. Anunciamos la palabra, anunciamos no palabra humana, sino palabra de Dios.
que la vivimos, por supuesto. Somos personas que luchamos por vivir lo que nos pide esa palabra. Entonces, todos podemos ser un Elías o podemos ser un Eliseo que recibimos el don de la palabra de Dios. Recordemos que evangelizar propiamente es eso, anunciar, llevar, profetizar. El Padre ayer señalaba que también podemos señalar los momentos en que consideramos que no son buenos, momentos que son difíciles a veces para un pueblo, para una comunidad en especial o para una persona incluso. Podemos señalar también nosotros, anunciar la verdad, anunciar la justicia. Entonces, hoy en estos días podríamos decir que todos podemos tener el espíritu de Elías, el espíritu de Eliseo. Lo que escuchamos en el Evangelio es lo que ya habíamos escuchado en lo que viene siendo el inicio de la Cuaresma, en el miércoles de ceniza. Estas tres prácticas, que son antiguas, no solamente son de la época de Jesús, sino son de más atrás, eran tres prácticas que se realizaban como especie de expiación por los pecados. Era como un renovar y retomar la alianza con Dios. La finalidad propiamente cada una de ellas es un acercamiento más fuerte con Dios. Podríamos decir que esa es la finalidad. Ciertamente Jesús está criticando una situación que está pasando, que es la situación de que los fariseos, los escribas, los que son las cabezas, lo utilizan para que la gente le vea con cierto respeto y con cierta admiración, e incluso que vean que son piadosos, que son misericordiosos, o que son incluso gente buena, que da algo a los necesitados. Y eso es lo que Jesús critica. No critica propiamente la oración, ni tampoco critica la piedad que se pueda tener, ni la ayuda que se le pueda dar a un necesitado, sino la intención con la que se está haciendo. Eso es lo que Jesús critica. La fama que puedan adquirir, la grandeza que puedan tener ante los hombres, esa es su propia recompensa. No se puede llenar algo que ya está lleno, es lo que quiere decir Jesús. Si ya están llenos de la vanagloria de los hombres, no pueden tener la gloria de Dios. Es muy diferente, es muy distinta. Entonces Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, recordemos que estamos en el ambiente también de lo que viene siendo el Sermón de la Montaña. Jesús empieza a delinear de alguna manera las características de los que van a ser sus seguidores, que si van a practicar esas obras de piedad o de misericordia o de justicia incluso, tienen que ser apartados o tienen que apartarse, entre comillas, de la fama. De hecho, si ustedes se fijan, estas tres prácticas también pueden ser tentaciones. De hecho, a Jesús es lo que le presenta Satanás. En las tentaciones de Jesús, lo que busca Satanás es que Jesús tenga una fama que lo haga engrandecerse ante los hombres, porque esa fama incluso le puede impedir llegar a la cruz. La misma gente no lo dejaría morir por todo lo que han visto que ha pasado con él. Y Jesús sale adelante ante esas tentaciones. Entonces Jesús quiere hacer ver que esas prácticas se pueden seguir haciendo, pero hay que hacerlas en lo interior, es decir, en la intimidad, en lo que tú y Dios pueden ver, lo que Dios ve de ti y lo que tú ves de alguna manera hasta donde puedas ver de Dios. Es decir, es la intimidad que se tiene que buscar entre Dios y tú. Hoy en nuestros días, pues todos quisiéramos ser famosos, ¿verdad? De hecho, si nos vamos por ejemplo a YouTube o nos vamos a las páginas de Facebook, mucha gente busca esa fama, tal cual, de muchos tipos. O sea, puede ser un artista, como puede ser también alguna persona religiosa o religioso, o un laico, o un sacerdote que tiene muchos seguidores. De alguna manera podemos caer en lo mismo, e incluso practicar las obras de caridad o las oraciones o lo que podamos hacer y quedarnos en eso, en que la gente nos vea que hacemos cosas. Y esa no es la finalidad de usar las redes para nosotros. Incluso ahora nos dicen, sí, los sacerdotes utilizaron las redes. Pues fue una necesidad, tal cual. No fue algo que buscáramos para tener fama
para que nos vean que sí rezamos, para que vean que sí celebramos la Eucaristía, o para que vean que también damos alguna caridad con algunas personas. No, no es esa la finalidad. La finalidad es que llegue a más gente el Evangelio, que llegue a más gente lo que no han podido venir a celebrar en la Eucaristía presencialmente. Es un riesgo que todos corremos hoy en nuestros días, hacer las cosas para que nos vea la gente, aunque a veces no es lo que sintamos, que eso es lo que Jesús critica. Y les llama hipócritas, de hecho. El texto en griego utiliza la palabra hipócrita, que significa un actor que hace cosas que en realidad no siente, que en realidad no le mueven o no le provocan nada en su interior. Y eso es lo que podemos correr como riesgo. Las prácticas en la Cuaresma, lo que viene siendo la limosna, lo que viene siendo la oración, lo que viene siendo el ayuno, se pueden seguir practicando, pero con la finalidad, vuelvo a insistir, de no buscar la alabanza de los demás, sino solamente la alabanza de Dios, llegar a esa intimidad entre Dios y nosotros. Siguen siendo prácticas que se pueden hacer no solamente en la Cuaresma, se pueden hacer también durante todo el año. Habrá gente que tenga esa posibilidad, especialmente los viernes, se consideran viernes penitenciales, la abstinencia, alguna que otra vez pueden ayunar, no es algo que obliga. La limosna, pues sabemos que sigue habiendo necesitados donde quiera. El necesitado es algo que va a estar al frente de nosotros. La oración es indispensable para los que somos cristianos, no solamente para los que servimos a Dios, sino a todos. La oración es indispensable para nuestra vida. Entonces es algo que se puede hacer en cualquier momento. La oración comunitaria también es importante, la Eucaristía es importante, no para que nos vea la gente, vuelvo a insistir, que si venimos a misa los domingos, sino porque yo necesito esa intimidad con Dios. Pues pidámosle al Señor que seamos valientes en la prédica de la palabra, en la predicación de la palabra, en la predicación de la verdad, en la práctica de la justicia, que seamos en ese sentido humildes, sencillos, que la gente no se entere propiamente de lo que hacemos, no, que sea algo entre nosotros y Dios, que conoce nuestro interior. Oramos un momento en silencio. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos al Señor.
Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos al Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes terrenos, oremos al Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Para que Dios nos perdone las faltas que hoy hemos cometido, oremos al Señor. Agradecemos a Dios por el 41 aniversario de matrimonio de Toñito y Lupita, que son parte de nuestros coros de la parroquia, para que el Señor los siga bendiciendo. Oremos al Señor. Oramos por todas las familias, por nuestros niños que se están preparando para recibir la primera comunión, para que el Señor les conceda llegar a participar de este sacramento. Oremos. Por el eterno descanso también de Angelina Lara Montoya, Emilio Luna, Lidia Cobos, oremos al Señor. Por las personas que están dedicadas al servicio de los enfermos, los que se encargan también de la cuestión de la salud y que están luchando contra esta pandemia, oremos. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo, nuestro Señor. A ti, Señor, te ofrezco el pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste en Moisés
para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacerle de todas las naciones un solo pueblo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten siempre sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, pueden ir en paz. Demos gracias. Es la respuesta del Señor, pronto vendría con su amor. Tú eres la puerta por donde vendrá, y eres feliz, linda chiquilla que en verdad has encontrado en la humildad gracia y presencia ante